Bueno, entonces hoy vamos a ver el capítulo 4 que está relacionado con la transferencia de calor en base a todos los conceptos que hemos visto de calor y calorimetría en el capítulo 3. Fundamentalmente aquí vamos a estudiar algunos mecanismos de transferencia de calor. ¿Ya? Si nosotros repasamos lo que habíamos definido en el capítulo 3, habíamos dicho de que el calor es una energía que se transmite de un lado caliente a un lado frío. El calor lo habíamos representado con la letra Q mayúscula y lo hemos llamado flujo de calor. Entonces, si nosotros colocamos un recipiente con agua encima de una hornilla, el agua se va a calentar debido a una transferencia de energía en forma de calor desde la hornilla hasta el agua fría. También habíamos dicho de que el calor fluye en forma espontánea siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Entonces ahora vamos a ver los mecanismos de transferencia de calor. Tenemos 3 mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Vamos a definir cada uno de estos mecanismos y luego vamos a profundizar más el mecanismo de conducción. ¿Ya? Entonces, la conducción es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a otra parte del mismo cuerpo. También se lleva a cabo la transferencia por conducción cuando ponemos en contacto dos cuerpos de una manera directa, en contacto físico. ¿Ya? Ahora, en la transferencia de calor por conducción no hay movimiento de las partículas, ¿ya? Es decir, las partículas no se mueven de un lugar a otro. Lo que ocurre es lo siguiente: si nosotros agarramos una barra metálica y lo apoyamos, pueden ampliar un poquito la imagen de su celular, aquí la figurita del lado izquierdo. Tenemos una plancha bien caliente y agarramos una barra metálica. Nosotros, si lo apoyamos la barra metálica, el lado izquierdo lo apoyamos a la plancha y esperamos un determinado tiempo, vamos a ver que el lado derecho también se va a calentar. Entonces, si nosotros tocamos con la mano el lado derecho de esta barra, vamos a ver que se va calentando y a medida que pasa el tiempo, va a ir calentándose más. Significa que su temperatura va aumentando. Entonces, este calentamiento se debe a la vibración o oscilación de las moléculas que se encuentran en el interior del sólido. Entonces, las moléculas al calentarse empiezan a vibrar, a oscilar, y esa energía lo transmiten a las moléculas adyacentes o a las que están a su lado. Entonces, las moléculas que están a su lado al calentarse nuevamente oscilan o vibran y transmiten así la energía, sin que se muevan. Las moléculas no se mueven de un lugar a otro. Y cuando nosotros ponemos en contacto dos cuerpos, un cuerpo frío y un cuerpo caliente, si yo tengo un ladrillo frío, lo coloco encima de un ladrillo caliente, el ladrillo frío se va a ir calentando y el ladrillo caliente se va a ir enfriando. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de calor en forma de conducción. ¿Ya? Si no avanzaría la diapositiva, por favor me avisan en ese momento, ya no esperen que esté terminando la clase para comunicarme. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el mecanismo de transferencia de calor por convección. ¿Ya? La transferencia de calor por convección es la transferencia de calor de un punto a otro en el interior de un fluido, ya sea un gas o un líquido. Entonces, la convección es una transferencia de calor que se lleva a cabo en un fluido y tiene que ser un gas o un líquido. Ahora, tenemos dos tipos de convección: una convección natural y otra convección forzada. Cuando tenemos una convección natural, el movimiento del fluido se debe exclusivamente a la diferencia de densidades, producto de la diferencia de temperaturas. Si nosotros agarramos un recipiente, una olla con agua, ¿ya? Entonces agarramos una olla, lo ponemos agua y lo calentamos en una hornilla o en alguna llama de fuego. Entonces lo primero que ocurre es que se calientan las moléculas del fondo, ¿no? Entonces si nosotros tocamos con los dedos en la superficie, puede estar todavía fría, pero en el fondo el agua comienza a calentarse. Entonces, como calienta el agua en el fondo,
las moléculas que estaban en el fondo disminuyen su densidad y se van hacia arriba, hacia la parte superior, a la superficie del líquido. En cambio, las moléculas frías de agua que están en la superficie, debido a que su densidad es mayor, entonces se van al fondo. Es decir, hay un movimiento real de las moléculas calientes y de las moléculas frías. Las calientes se van a la superficie y las frías se van al fondo. Entonces, esta transferencia de calor recibe el nombre de convección natural. Ahora, la convección forzada es cuando nosotros obligamos a moverse al fluido utilizando algún mecanismo, utilizando energía mecánica. Por ejemplo, puede ser una bomba. Si yo quiero mover el agua en el interior de una tubería para subir a un tanque. O si nosotros tenemos aire caliente en alguna parte de una habitación y queremos que ese aire caliente se vaya al fondo de la habitación, entonces colocamos un ventilador, ¿ya? Entonces ese ventilador va a producir un movimiento del aire, de las moléculas, del lado siempre caliente al lado frío, ¿ya? Esos son los dos mecanismos de transferencia de calor por convección. Vamos a ver ahora la radiación. La radiación es la transferencia de energía a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Ahora, la radiación puede ser transmitida, puede ser reflejada o puede ser absorbida. ¿Qué queremos decir con esto? Que un rayo de sol puede ser transmitido, el rayo puede ser reflejado o puede ser absorbido. Si nosotros colocamos un vidrio sencillo transparente frente a un rayo de sol, vamos a ver que el rayo atraviesa sin ninguna dificultad el vidrio transparente. Pero si nosotros colocamos un espejo frente al rayo de sol, vamos a ver que ese rayo se refleja con un determinado ángulo que ha de depender también del ángulo de incidencia. Finalmente, si nosotros agarramos una esfera negra, ¿ya? Y si esa esfera negra lo colocamos frente a un rayo del sol, ¿ya? Ese rayo se absorbe completamente. Es decir, no pasa, no se transmite y tampoco se refleja. Eso ocurre generalmente con los cuerpos negros, ¿ya? La mayoría de los cuerpos oscuros son absorbedores de calor. Por eso nosotros cuando hace frío nos colocamos un saco negro o un saco gris. ¿Por qué? Porque un saco blanco es para verano. El saco blanco, el saco celeste o cualquier abrigo o chompa celeste o blanca, el 80% del calor lo refleja. En cambio, un saco gris, un saco negro, el 80% más bien de calor lo transmite a nuestro cuerpo. Es decir, que no lo refleja. Entonces, vamos a profundizar, les decía ahora, la transferencia de calor por conducción. ¿Se ve aquí la figura, una pared? Pregunto. Se ve, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la transmisión de calor por conducción. Entonces, en esta figura estamos representando una pared muy delgada que se encuentra inicialmente a una temperatura de 25 grados centígrados. Todos los lados de la pared se encuentran a 25 grados centígrados. Todas las moléculas que se encuentran en el interior de la pared también se encuentran a 25 grados centígrados. Si nosotros trazamos una línea que corte todo el espesor de la pared, a ver, voy a subir un poquito. Entonces estamos viendo que el espesor de la pared es X. Entonces trazo yo una línea horizontal que lo estoy representando con el número 1 romano, ¿no ve? Entonces esta línea horizontal representa el perfil de temperaturas de la pared, ¿ya? Si nosotros agarramos un termómetro y medimos la temperatura de la pared en el lado izquierdo, en el lado derecho o en el centro, vamos a ver de que esa temperatura permanece constante en 25 grados centígrados, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que la temperatura al pasar el tiempo no varía, ¿ya? Entonces estamos considerando que la temperatura no varía con el tiempo.
que el mismo valor de 25 grados centígrados va a ser al lado izquierdo, al lado derecho o en cualquier punto de esta línea horizontal. Ahora, esa pared que estaba expuesta a una temperatura de 25 grados, ahora lo vamos a colocar en la boca de un horno, ¿ya? Entonces, esta franja roja que está aquí al lado izquierdo representa la boca de un horno, ¿ya? Y la que está aquí en forma de ladrillitos representa la pared que estaba inicialmente a una temperatura de 25 grados centígrados. Consideremos que la boca del horno se encuentra a 650 grados centígrados. Entonces, la cara de la pared que está tapando, digamos, la boca del horno va a estar expuesta en el lado izquierdo, va a estar expuesta a la temperatura de 650 grados centígrados. En cambio, el lado derecho de nuestra pared sigue a una temperatura de 25 grados centígrados. Pero ahora nosotros estamos viendo que hay una diferencia de temperaturas entre el lado izquierdo y el lado derecho. Como el lado izquierdo es mayor la temperatura que el lado derecho, entonces va a haber un flujo de calor, que lo estoy representando aquí con Q mayúscula. Va a haber un flujo de calor del lado izquierdo al lado derecho. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora estoy representando yo aquí dos curvas. ¿Ya? La curva 2, fíjense, esta es la curva 2, que es curva directamente. La curva 2 representa conducción en estado no estacionario. ¿Ya? Vamos a definir enseguida qué es el estado no estacionario. Y esta curva 3, que es una línea recta que une la temperatura de 650 con la temperatura de 25, representa una distribución constante de temperaturas y recibe el nombre de conducción en estado estacionario. Vamos a ver cuál es la diferencia de estado no estacionario y de estado estacionario. En el estado no estacionario, que estamos representando por esta curva 2, que es curva, como ustedes pueden ver, es curva. Aquí en la parte abajo de esta curva yo estoy representando un punto C, que está aproximadamente en el medio de la pared, cuyo espesor es X. En el estado no estacionario, si nosotros medimos la temperatura, por decir que la temperatura aquí sea 40 grados centígrados, si volvemos a medir la temperatura a los 5 minutos, esa temperatura va a subir a 40 grados centígrados en el punto C. Si después de otros 5 minutos volvemos a medir la temperatura en el punto C, vamos a ver que ha subido a 50 grados centígrados. Y si medimos después de otros 5 minutos, vamos a ver que ha subido a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La temperatura en cada punto del interior de la pared está aumentando en función del tiempo. Entonces, cuando la temperatura aumenta en función del tiempo, se dice que el flujo se encuentra en estado no estacionario. Ahora, una vez de que nosotros hemos esperado mucho tiempo, esta curva 2 se transforma en esta curva 3, que viene a ser una línea recta. Estas curvas siempre representan el perfil de temperatura, significa los valores de temperatura que hay en el interior de la pared. Entonces, esta línea recta 3 nos muestra el estado estacionario. ¿Qué ocurre en el estado estacionario? Si nosotros ahora agarramos un termómetro y tomamos la temperatura del centro de la pared, esa temperatura ya no va a cambiar con el tiempo. Entonces, después de 5, de 10, de 15, de 20, 30 minutos, el valor de la temperatura en el centro va a permanecer constante. Si yo mido, digamos, la temperatura a unos 5 centímetros del lado derecho de la pared, en el estado estacionario, esa temperatura también va a permanecer constante. Con esto no estamos diciendo que va a haber la misma temperatura
a los 5 centímetros del lado izquierdo o a los 5 centímetros del lado derecho. Lo que sí estamos diciendo que esas temperaturas van a permanecer constantes con el tiempo, ¿ya? Esa es la diferencia entre estado no estacionario y estado estacionario. ¿Cuándo se alcanza el estado estacionario? Cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, cuando ya no varían las temperaturas, cuando permanecen constantes con el tiempo. Nosotros vamos a estudiar la transferencia de calor en estado estacionario. El estado no estacionario lo ven otras carreras como ingeniería química, ingeniería industrial, etcétera, etcétera, que ellos trabajan mucho con transferencia de calor. Nosotros solamente vamos a ver el estado estacionario. Muy bien. Entonces, para el estado estacionario, perdón, el señor que ha dedicado muchos años de estudio ha sido el señor Joseph Fourier, quien ha llegado a encontrar una ecuación que nos permite calcular el flujo o la transferencia de calor en estado estacionario, tanto en paredes como en fluidos. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que dijo el señor Fourier? Una vez realizados sus estudios, sus experimentaciones en laboratorio, él ha encontrado una relación muy importante que recibe el nombre de ley de Fourier. ¿Ya? De acuerdo a Fourier, el flujo de calor, para nosotros el flujo de calor es el calor que se transmite por unidad de tiempo, que lo estamos representando con Q mayúsculo. Entonces, para Fourier, el flujo de calor era directamente proporcional al área y al gradiente de temperatura. ¿Cuál es el gradiente de temperatura? Es la derivada de la temperatura respecto al espesor de la pared de X. Entonces, de acuerdo a Fourier, este calor era proporcional al área y a este gradiente de temperatura dTA de X, siendo dt, ¿ya? En este caso es un diferencial de temperatura y dx es un diferencial del espesor. Entonces, habiendo encontrado esa constante de proporcionalidad, él escribió su ecuación de esta forma, que el calor Q es igual a menos K por A dTA de X, y que en el estado estacionario este flujo de calor es constante, es decir, que no varía con el tiempo. Entonces, esta ecuación que estoy escribiendo aquí arriba recibe el nombre de ley de Joseph Fourier. Comúnmente se llama ley de Fourier, ¿ya? Entonces, Q representa el flujo de calor, que lo vamos a medir en watts en el sistema internacional. A es el área o la sección transversal de la pared, transversal perpendicular al flujo de calor, que lo vamos a expresar en metros cuadrados. dx es el espesor diferencial o infinitesimal de la pared, que lo vamos a medir en metros. dt es el tiempo infinitesimal en segundos. Entonces nosotros, cuando hablamos de calor, estamos hablando de la energía de calor que se transmite por unidad de tiempo. Entonces dt es un infinitesimal de tiempo. Y la derivada de la temperatura respecto al espesor dTA de X recibe el nombre de gradiente de temperatura, cuyas unidades serán grados centígrados sobre metro. Y esta K es una constante que ha sido encontrada experimentalmente por el señor Giuseppe, que recibe el nombre de conductividad térmica, cuyas unidades en el sistema internacional son el watts sobre el metro grado centígrado. Los valores de K se han determinado en forma experimental para diferentes materiales y cuyos valores se encuentran en tablas o en gráficas, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo se aplica esta ecuación para calcular la transferencia de calor a través de una pared. Entonces, consideremos aquí una pared de espesor de X. La temperatura en el lado derecho es T sub 1 y la temperatura en el lado derecho es T sub 2. Vamos a considerar que T sub 2 es mayor que T sub 1.
por lo tanto va a haber un flujo de calor diferencial de izquierda a derecha, dQ. Y por lo tanto también vamos a tener un diferencial de temperatura dt. Entonces, en el estado estacionario, el flujo de calor que se transmite a través de esta pared es constante, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el objeto de evitar pérdidas de calor, a esa pared lo vamos a aislar en la parte superior y en la parte inferior, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo tenemos la temperatura T1 que es mayor a la temperatura T2 del lado derecho. Entonces, en la parte superior y en la parte inferior vamos a colocar nosotros un material aislante que recibe el nombre de pared adiabática para que no haya pérdida de calor hacia arriba y hacia abajo. Entonces, todo el calor va a fluir del lado izquierdo al lado derecho, que lo estamos representando con Q. Entonces, la ecuación de Fourier nos dice que ese calor es igual a menos K por A dt a dx, y eso es constante. ¿Por qué se pone aquí el signo menos? Ya le he dicho, cuando va el signo menos en alguna ecuación, es solamente para darle una interpretación física, ¿ya? Ese signo menos significa que cuando aumenta la diferencia de temperaturas de X disminuye, ¿ya? Es decir, a mayor delta T, menor delta X. Si nosotros no ponemos ese signo menos, entonces daríamos a entender que cuando aumenta dt también aumenta dx. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que a medida que va aumentando x, esta temperatura va disminuyendo, ¿no ve? Entonces, aumenta el espesor de la pared y la temperatura T1 va disminuyendo. Por eso, en el lado derecho, la temperatura es menor. Entonces, ese signo menos colocamos solamente para darle esa interpretación física, ¿ya? Entonces, en el estado estacionario, las únicas variables de esta ecuación son dt y dx, ¿ya? La temperatura y x. Lo único que varía, K es constante, A es constante. Entonces, lo único que varía es la temperatura y el espesor, ¿ya? Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial muy sencilla que para resolverlo tenemos que integrar. Entonces, para integrar vamos a llegar de x a multiplicar a q. Y en el lado derecho nos va a quedar menos k por a. Entonces, como q es constante, sale fuera de la integral. Y vamos a tener la integral de dx desde un valor de 0 en el lado izquierdo de la pared hasta un valor x en el lado derecho de la pared. En el lado derecho, k es constante, a es constante, vamos a tener la integral de dt, desde un valor de t1 hasta un valor de t2, ¿ya? Entonces, resolviendo esta integral muy sencilla, tenemos que q es igual a k por a sobre x menos 0 t1 menos t2. Ahora, fíjense ustedes de que aquí al integrar ya hemos hecho desaparecer este signo menos. Si nosotros integramos la integral de dt es t, reemplazando el límite superior va a ser t2 menos t1. Pero yo puedo invertir los límites cambiando este signo menos, ¿ya? Entonces yo coloco el signo positivo y aquí en vez de colocar t2 menos t1, colocamos t1 menos t2. Así vamos a tener un delta t positivo. ¿Por qué? Porque t1 es mayor que t2. Entonces, el calor que se transmite por la pared de espesor X va a ser igual a K por A dividido X por T1 menos T2. Repito, donde K es la constante, es una constante que recibe el nombre de conductividad térmica y cuyo valor, dependiendo de la pared, si es de ladrillo, si es de hormigón, si es de cemento, etcétera, etcétera, ese valor de K se lo saca de las tablas. A es el área de transferencia de calor, X el espesor de la pared, y T1 y T2 son las temperaturas en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿ya? Entonces, esta ecuación se puede escribir de esta forma. Escribimos Q igual, dejamos en el numerador T1 menos T2. Y en el denominador, ¿ya? Lo que estaba, digamos, aquí, KA en el numerador, lo traemos al denominador dividido a X.
Entonces, en el denominador nos queda el espesor X dividido K por A. Esta razón del espesor entre el producto de la constante por el área recibe el nombre de resistencia de la pared, ¿ya? Y la diferencia de temperaturas T1 menos T2 que está en el numerador recibe el nombre de fuerza impulsora, ¿ya? Entonces la fuerza impulsora es la diferencia de temperaturas y la resistencia de la pared es la razón del espesor entre el producto de K por A, ¿ya? Muy bien, hemos dicho que en el sistema internacional las unidades del calor es el watt. El watt es igual a 1 julio sobre segundo. Entonces hemos dicho que el flujo de calor es el calor por unidad de tiempo. La unidad de calor es el julio y la unidad de tiempo es el segundo. Entonces yo tengo un flujo de calor, por ejemplo, de 10 julios por segundo, ese julio por segundo es watts. Entonces yo escribo directamente 10 watts. Bueno, aquí hay una tabla que también está en el texto donde tenemos los valores de las conductividades térmicas de varios materiales. Por ejemplo, el acero tiene 50,2 watts sobre metro grado centígrado. Podemos ver nosotros que de acuerdo a este valor se clasifican los materiales como buenos o malos conductores del calor. Por ejemplo, la plata es el material que tiene mayor conductividad de calor. ¿Por qué? Porque su K vale 427. Es la mayor conductividad de todos los metales. Luego le sigue el oro. O perdón, ¿dónde está el oro? No he puesto el oro. Bueno, luego aquí está, ¿ya? Entonces, luego lo sigue entonces el cobre. Ustedes saben que el cobre no solamente es un buen conductor del calor, sino un excelente conductor de la electricidad. Por eso todos los cables de energía eléctrica se fabrican en base de cobre, ¿no? Luego le sigue el oro, pero no vamos a utilizar oro para fabricar los cables, ¿no ven? El oro es caro, el cobre es muy barato, ¿ya? Ahora, veamos otros materiales, por ejemplo, piensen en el ladrillo, para nosotros es un material aislante, el hormigón es aislante, el agua es aislante, la madera es aislante. ¿Por qué? Porque su conductividad térmica es muy pequeña. Perdón. Entonces, cuando nosotros queremos un buen material para conducir el calor, tiene que ser un material metálico. Si nosotros queremos un material aislante, tiene que ser un pésimo conductor. Por lo tanto, tiene que tener una conductividad pequeña. El aire, fíjense, por eso en un termo se hace un vacío, ¿ya? O en las ventanas, digamos, en los países donde hace mucho frío, se colocan 2 vidrios paralelos, dejando un espacio de aire entre los 2 vidrios. Eso es para evitar que se pierda el calor y mantener de esta manera la habitación en forma caliente, ¿ya? Bueno, este capítulo en realidad, ¿para qué nos sirve a nosotros como ingenieros civiles? Nos sirve porque algún día nosotros vamos a diseñar una casa en Potosí o vamos a diseñar una casa en el Chaco. Y por lo tanto, esa casa en Potosí tiene que ser aislada y la casa en el Chaco tendrá que ser refrigerada, porque si no, el frío nos hace bolsa en Potosí o el calor también nos hace bolsa en el Chaco, ¿no? O alguna vez tenemos que instalar nosotros o diseñar un sistema de agua caliente o un sistema de agua fría. Para eso nos sirven estos conceptos de transferencia de calor de este capítulo. Muy bien. Vamos a ver ahora que esa ecuación de Fourier se puede utilizar cuando tenemos nosotros varias paredes o tenemos una pared compuesta. Cuando nosotros construimos una casa, ustedes saben que la pared tiene 3 o 4 capas, ¿no? Primero, bueno, hacemos la pared de ladrillo, pero luego revocamos nosotros la pared en el lado derecho con cemento y en el lado interior revocamos con yeso, ¿no? Entonces, esa pared es compuesta, tiene un espesor de yeso, un espesor de ladrillo y un espesor de concreto, diremos, o un espesor de cemento. Por lo tanto, eso se llama pared compuesta. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se transmite el calor en una pared compuesta. Entonces, aquí en esta figura estoy mostrando yo
una pared compuesta formada por una capa A, una capa B y una capa C. El espesor, digamos, de la pared A es XA, el espesor de la pared es XB, el espesor de la pared es XC. Consideremos que el lado izquierdo de la pared A está a una temperatura T1 y el lado derecho de la pared C está a una temperatura T4. ¿Ya? La temperatura entre C y B lo estamos representando con T3 y la temperatura en la interfase entre la pared A y B lo estamos representando con T2. Pueden ampliar un poquito la imagen de su celular. Entonces, para nosotros T1 es mayor que T4. Por lo tanto, va a haber un flujo de calor de izquierda a derecha. Entonces, T1 es mayor que T2, T2 es mayor que T3 y T3 es mayor que T4. Ahora, en el estado estacionario, el flujo de calor que se transmite por las tres paredes es el mismo. Por eso escribimos que el calor que se transmite por la pared A es igual al calor que se transmite por la pared B, es igual al calor que se transmite por la pared C, y lo representamos simplemente por Q. ¿Ya? Entonces ahora, de acuerdo a la ecuación que hemos visto de Fourier, el calor que se transmite por esta pared A va a ser igual a Ka. ¿Qué es Ka? Es la conductividad de la pared A. ¿Ya? Entonces tenemos Ka por A, por el área de la pared A, dividido su espesor, XA, y por la diferencia de temperaturas, T1 menos T2. El calor que se transmite por la pared B es igual a KB, donde KB es la conductividad térmica de la pared B. A es el área que sigue siendo, el área es la misma de las tres paredes, ¿ya? Porque si yo tengo una pared de 4 metros cuadrados, toda esa pared de ladrillo tengo que revocar con cemento o con yeso. Por lo tanto, el área de transferencia de calor es la misma de todas las paredes, ¿ya? Entonces, luego tendremos aquí dividido XB, que es el espesor de la pared B, por la diferencia de temperaturas T2 menos T3. Será igual al calor que se transmite por la pared C, que será igual a Kc, donde Kc es la conductividad térmica de la pared C, por el área que es la misma, dividido el espesor de la pared C, que es XC, y la diferencia de temperaturas, que es T3 menos T4. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a despejar el delta T de cada una de estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces T1 menos T2 va a ser igual a Q por XA dividido KA por A. T2 menos T3, que es el delta T2, será igual a ¿qué? A Q por XB dividido KB sobre A. Finalmente, si despejamos T3 menos T4, será igual a Q por XC dividido KC por A. ¿Ya? Entonces, una vez de que nosotros hemos despejado los deltas, que vamos a hacer en lo siguiente. Vamos a sumar estas tres ecuaciones miembro a miembro. Es decir, voy a sumar yo T1 menos T2 más T2 menos T3 más T3 menos T4. Entonces vamos a ver que menos T2 más T2 se simplifica y menos T3 más T3 también se simplifica. Entonces en el lado izquierdo me va a quedar solamente T1 menos T4. ¿Ya? Bueno, no quiero que se me pierdan mucho aquí en el análisis de las ecuaciones. ¿Ya? Esto no se lo puede llevar en la diapositiva. Ustedes necesariamente van a estudiar el texto y tampoco me interesa mucho que sepan deducir las ecuaciones, ya les digo, sino que debemos saber aplicar las ecuaciones en la resolución de los problemas, porque la deducción es más que todo para comprender los aspectos teóricos. ¿Ya? Muy bien. Entonces les decía que sumando los delta T encontramos que T1 menos T4 va a ser igual. Ahora, sumamos los lados derechos. Entonces yo voy a sumar Q por XA sobre KA por A más QXB sobre KBA más QXC KC por A. Entonces Q factorizamos. Factorizamos Q
Y tenemos la suma de XA sobre KA por A más XB sobre KB por A más XC sobre KC por A. ¿Ya? Luego despejamos el calor de esta ecuación. Entonces, el calor va a ser igual. En el numerador vamos a tener T1 menos T2 y en el denominador vamos a tener la suma de estos tres términos. Ahora, a cada uno de estos términos, ¿ya? Lo vamos a llamar resistencia de la pared, tal como hemos visto anteriormente. Entonces, la razón entre el espesor y el producto de K por el área es la resistencia de la pared. Entonces, el primer término representa la resistencia de la pared A, el segundo representa la resistencia de la pared B, y el tercer término representa la resistencia de la pared C. Entonces, escribimos directamente que el calor es igual a T1 menos T4 dividido RA más RB más RC. O podemos escribir aquí la sumatoria de todas las resistencias. ¿Ya? Vamos a ver la aplicación de esa ecuación en la resolución de los problemas. Bueno, mil disculpas, lo que pasa, me ando trancando un poco de la garganta. Entonces, vamos a ver ahora conducción a través de una tubería. Pregunto, ¿se ve el tubito aquí en el lado derecho de la figurita? Sí, ingeniero. Se ve, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora, tal como hemos visto en paredes, ahora vamos a ver la conducción en una tubería. ¿Por qué? Les decía, porque nosotros podemos hacer un diseño de un sistema de refrigeración o de un sistema de calefacción. Entonces, vamos a trabajar con agua fría o vamos a trabajar con vapor, ¿ya? O también podemos trabajar con aire caliente, ¿no ven? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la conducción a través de una tubería. Entonces, el calor también se transfiere a través de las paredes de un tubo, ¿ya? Y en este caso, el flujo de calor es radial, es decir, se transmite en la dirección del radio, desde el interior del tubo hacia el exterior o desde el exterior del tubo hacia el interior, ¿ya? Si nosotros tenemos una tubería que está transportando aire caliente o vapor de agua, entonces el calor se va a transmitir del interior del tubo a la parte exterior. Si yo quiero, digamos, llevar agua caliente a una temperatura de 80 grados centígrados en un tramo de 100 metros, entonces si yo no aíslo mi tubería, el agua no va a llegar a 80 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se va a enfriar, va a llegar a 30, 40 grados. Entonces, para evitar esa pérdida de calor, nosotros tenemos que aislar la tubería, ¿ya? Por lo menos tenemos que saber con qué material lo vamos a aislar la tubería. Si bien no calcularemos en forma exacta el espesor del material, pero tenemos que saber qué material lo vamos a utilizar para revestir esa tubería y evitar que el agua se nos enfríe, ¿no? O el aire caliente se nos enfríe, ¿ya? Entonces, en este caso también vamos a utilizar la ecuación de Fourier. Pero ahora el área de transferencia de calor de un tubo es igual a 2pi R por L, donde R es el radio del tubo y L es la longitud del tubo. Entonces, en esa ecuación de Fourier ahora vamos a sustituir nosotros el área por 2pi R por L. Y ahora el gradiente de temperatura ya no va a ser dt a dx, porque antes en la pared era dt a dx, donde dx era el espesor diferencial de la pared. En cambio ahora cambiamos el diferencial dt a dr, porque ahora la temperatura varía en función del radio. Por eso trabajamos con un diferencial de radio, ¿ya?
Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es separar variables y vamos a integrar esta ecuación. Entonces, vamos a tener Q por dr dividido R. ¿Por qué? Porque en vez de A voy a colocar yo 2pi R por L. ¿Ya? Entonces, ese análisis matemático lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Entonces les decía, bueno, aquí ya está la ecuación en forma simplificada. Entonces queda, a ver, voy a volver nuevamente un poquito atrás. Entonces les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en vez del área voy a sustituir yo 2pi R por L. Y luego, aquí nosotros sabemos que 2pi L es constante, no varía, pero R varía. Entonces, yo voy a llevar dr a multiplicar a q. Entonces, voy a tener q por dr dividido 2pi por L. Disculpa, es células del óculo zonal. Está silenciado, pero igualito. Pero eso también se olvida. Bueno, entonces les decía que como A, el área es igual a 2pi R por L, 2pi L es constante, va a venir aquí a dividir a Q. Y dr va a ir a multiplicar a Q. Y luego vamos a integrar esa ecuación. Entonces me queda integral de Q sobre 2pi L desde un valor de R1 a un valor de R2. Y me queda integral de dr sobre R. En el lado derecho la K es constante. Siempre colocamos el signo menos para darle el sentido físico. ¿Ya? Y me queda integral de dt desde T1 hasta T2. Luego yo hago desaparecer el signo menos y cambio los límites. En vez de colocar T2 menos T1, colocamos T1 menos T2. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que la integral de dr sobre R es igual al logaritmo natural de R. Eso ya lo saben porque la mayoría ya tiene aprobado cálculo 1 y el resto ya lo ha visto. Entonces, la integral de dr sobre R o la integral de dx sobre x, logaritmo de x. Aquí la integral de dr sobre R es logaritmo de R. Entonces, reemplazamos el límite superior, vamos a tener el logaritmo natural de R2 sobre R1. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que nos permite calcular la transferencia de calor por conducción a través de una tubería. Luego aquí vamos a hacer nosotros un artificio con esta ecuación, un artificio matemático. Vamos a multiplicar y vamos a dividir por el espesor del tubo. ¿Cuál es el espesor del tubo? El espesor del tubo es R2 menos R1. Porque para nosotros R2 es el radio externo y R1 es el radio interno. Entonces, el espesor del tubo es R2 menos R1. Entonces, al multiplicar y dividir entre R2 menos R1, encontramos esta ecuación. Q igual a K por ALM. ¿Qué es ALM? Es el área logarítmica, que después lo vamos a definir. Luego nos queda T1 menos T2 dividido R2 menos R1. ¿Ya? Entonces ahora el producto de la K por el área logarítmico lo traemos a dividir. Entonces aquí tenemos R2 menos R1, el espesor del tubo, dividido el producto de K, que es la conductividad térmica del tubo, por el área logarítmica. Esta razón recibe el nombre de resistencia. ¿Ya? Entonces tenemos que el calor que se transmite a través de una tubería había sido igual a la diferencia de temperaturas T1 menos T2 dividido la resistencia de la pared del tubo. Ahora, esta área logarítmica que aparece en esta ecuación se define de la siguiente manera. El área logarítmica es igual al área externa del tubo menos el área interna del tubo.
para nosotros área 2 es el área externa del tubo y área 1 es el área interna, ¿ya? Dividido el logaritmo natural del área externa entre el área interna. Todas estas ecuaciones, repito, lo vamos a ver, lo vamos a aplicar en la resolución de los problemas. Ahí lo van a comprender mejor. Pero, repito, ustedes tienen que estudiar el texto para comprender mejor, ¿ya? Siempre debemos complementar la exposición con la lectura, porque si no, no vamos a comprender, ¿ya? Entonces, el área externa, ¿a qué es igual? Es igual a 2πl por R2, donde R2 es el radio externo. Y el área interna también será 2πl R1. Aquí en el denominador, logaritmo natural de área 2 sobre área 1, también será 2πl R2 sobre 2πl R1. Pero aquí se simplifica, pues 2pi por L es lo mismo en el numerador que en el denominador. Por eso queda simplemente el logaritmo natural de R1 sobre R2, ¿ya? Bueno, entonces hemos dicho que esta resistencia, la resistencia de la pared del tubo, es igual a la razón de R2 menos R1 entre el producto de K por el área logarítmica, que también podemos escribir de acuerdo a esta ecuación, logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido 2πk por L. ¿Ya? Repito nuevamente, esto lo vamos a ver en la resolución de los problemas. Bueno, ahora vamos a extender la aplicación de esta ecuación para cuando tenemos nosotros ya un tubo que está revestido por varios materiales aislantes. Entonces ahora vamos a ver la conducción en un tubo con capas múltiples. Entonces vamos a considerar que tenemos un tubo rodeado Ingeniero, de 3 capas. ¿Sí, hijito? ingeniero, Dígame, ingeniero, hijito. Diga. ya cambio de diapositiva, ingeniero. ¿He cambiado, hijo? ¿No ha cambiado? No, ingeniero, sigue en el tubo de... Sigue el tubito. Sí, Ahora, nada, ingeniero. entonces un ratito vamos a, ni modo, hijo, no sé. Y es que mis diapositivas están en PDF, hijo, ni siquiera son pesadas. A ver, lo voy a ver un ratito. Ya, ahora, Ahora sí. ya. Entonces ya aquí en la figurita de abajo, ven varios redonditos, ¿no? Entonces ahí estoy representando un tubo rodeado de 3 capas aislantes. Entonces hagan cuenta que tenemos un tubo, digamos, un tubo metálico, digamos, una tubería de hierro. Encima de la tubería de hierro nosotros lo colocamos una capa de asbesto, por decir. Entre los materiales aislantes que utilizamos nosotros para aislar las tuberías tenemos el yeso, digamos, tenemos la madera, tenemos el asbesto, tenemos el amianto, tenemos el plastoformo, ¿ya? Entonces, todos esos son materiales aislantes. Entonces, vamos a considerar que tenemos un tubo de hierro por el cual está circulando agua caliente. Y para que no se enfríe el agua, entonces lo envolvemos con una capa de yeso primerito, por decirlo. Luego con otra capa de asbesto y finalmente con otra capa de lana de vidrio. Ustedes conocen la lana de vidrio, es la que se utiliza para aislar las cocinas y para aislar las heladeras. Si alguna vez ustedes desarman la pared de una heladera, van a ver que hay una lana de vidrio. Es un material aislante, ¿ya? Entonces, en realidad lo que estamos formando son 3 tubos, ¿ya? 3 tubos, un tubo de hierro, otro tubo de aislante y un tercer tubo también de material aislante. Entonces, en este caso, el calor que se transmite por los 3 tubos es el mismo. Consideremos que el primer tubo es de un material A, el segundo tubo de un material B y el tercer tubo de un material C. Entonces, como tenemos 3 tubos concéntricos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, en el estado estacionario, el calor que se transmite por los 3 tubos es el mismo. Entonces, el calor que pasa por el tubo A es igual al calor que pasa por el tubo B y es igual al calor que pasa por el tubo C y lo representamos simplemente con Q.
Entonces, la ecuación que vamos a utilizar, les decía, es esta ecuación. A ver, voy a volver un poco atrás. ¿Ya? Esta ecuación vamos a utilizarlo ahora para encontrar el flujo de calor en cada uno de los tubos. ¿Ya? Entonces, el radio interior del primer tubo es R1. El radio exterior del primer tubo es R2. El radio interior del segundo tubo es R2 y el radio exterior del segundo tubo es R3. Finalmente, el radio exterior del tercer tubo, del tubo C, es R4 y el radio interior es R3. Los espesores. El espesor del primer tubo será R2 menos R1. El espesor del segundo tubo B será R3 menos R2. Y finalmente el espesor del tercer tubo C será R4 menos R3. Entonces, el calor que se transmite en el tubo A, ahora, las temperaturas. Vamos a representar T1, la temperatura en el interior del tubo A. T2, la temperatura entre el tubo A y el tubo B. T3, la temperatura entre el tubo B y el tubo C. Y finalmente T4, la temperatura en el exterior del tubo C. Entonces estamos considerando que el agua caliente está en el interior del tubo, entonces el flujo de calor va a ser desde adentro hacia afuera. ¿No ven? Bueno, entonces el calor que se transmite por el tubo A va a ser igual a su diferencia de temperaturas, T1 menos T2, dividido su resistencia. ¿Cuál es la resistencia? El espesor del tubo R2 menos R1 dividido el producto de su K, de su constante o su conductividad térmica por el área logarítmica de A. El calor que se transmite por B será igual a la diferencia de temperaturas en el tubo B, T2 menos T3, dividido el espesor R3 menos R2, dividido su conductividad por el área B logarítmica. Finalmente, el calor que se transmite por el tubo C, aquí hay un error, por el tubo C, es igual a la diferencia de temperaturas T3 menos T4, dividido el espesor del último tubo, que es R4 menos R3. Y todo esto dividido su K, su conductividad térmica de C, por el área logarítmica. ¿Ya? No se me enrede mucho estas ecuaciones, que lo vamos a ver con mucho detalle en la resolución de los problemas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a expresar las áreas logarítmicas. Voy a volver nuevamente. Esta área logarítmica de A, esta área logarítmica de B y esta área logarítmica de C, se los calcula de la siguiente manera. El área logarítmica de A será igual a ¿qué? A su área externa A2 menos el área interna A1, dividido el logaritmo natural del área externa 2 sobre el área 1. El área logarítmica de B será el área externa de B, ahora es A3 menos el área interna A2, dividido el logaritmo natural de área 3 sobre área 2. Finalmente, el área logarítmica C será igual también a su área externa, que en este caso es área 4 menos área 3, dividido el logaritmo natural de área 4 sobre área 3. ¿Ya? Esto vamos a ver, les decía, en la resolución de los problemas. Entonces ahora voy a expresar nuevamente mis ecuaciones de flujo de calor. Entonces, he escrito esas ecuaciones que están ya aquí anteriormente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a despejar el delta T de estas tres ecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, el delta T de esta primera ecuación, T1 menos T2, será igual a Q por todo este término que está en el denominador. Luego despejo T2 menos T3 y finalmente despejamos T3 menos T4. ¿Y qué vamos a hacer después de despejar T1 menos T2, T2 menos T3, T3 menos T4? Vamos a sumar como hemos hecho en las tuberías, ¿ya? Entonces, aquí tengo despejados los delta T. T1 menos T2 igual a Q por todo este término que está entre corchetes.
T2 menos T3 igual a Q por todo este término. T3 menos T4 igual a Q por todo ese término, que no es nada más que la resistencia de cada tubo, tal como hemos llamado. Entonces, si nosotros sumamos ahora miembro a miembro, es decir, yo sumo en el lado izquierdo T1 menos T2 más T2 menos T3 más T3 menos T4, nuevamente se anula menos T2 con T2 y menos T3 con T3. Entonces queda simplemente T1 menos T4, ¿ya? Y luego si nosotros factorizamos el calor en el lado derecho, entonces vamos a tener el calor, un gran corchete, este término, ¿ya? Más este otro y más este otro. Entonces si de ahí despejamos el calor, va a ser igual. En el numerador vamos a tener T1 menos T2 y en el denominador vamos a tener la suma de estas tres resistencias, ¿ya? La suma de R2 menos R1 dividido KA por área A logarítmica más R3 menos R2 dividido KB área B logarítmica más R4 menos R3 dividido KC área C logarítmica, ¿eh? Y cada uno de estos términos recibe el nombre de resistencia del tubo, que lo estamos representando simplemente con RA, con RB y con RC. ¿Ya? Muy bien, entonces la aplicación de estas ecuaciones lo vamos a ver en la resolución de los problemas. Ahora pregunto, ¿ha cambiado a transferencia de calor por convección? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de transferencia de calor por convección y otro poquito de transferencia de calor por radiación. En realidad, este capítulo está centrado más que todo en lo que hemos visto anteriormente, que es la transferencia de conducción, tanto en paredes como en tuberías, ¿ya? Entonces, vamos a volver a repasar el concepto de transferencia de calor por convección. Ya me he dicho que la transferencia de calor por convección ocurre cuando hay un movimiento real de la materia. Las moléculas se mueven, ¿ya? Y que la convección se da en fluidos, ya sea líquidos o ya sea gases, ¿ya? Como ejemplos nosotros de transferencia de calor por convección podemos citar la estufa de aire caliente, el sistema de calefacción por agua caliente que se tiene, incluso el flujo de sangre, la sangre que circula por nuestras venas transmite calor por convección a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Cuando nosotros, digamos, colocamos una estufa en un cuarto que está frío, entonces todo el cuarto va a empezar a calentarse. ¿Y por qué empieza a calentarse? Porque hay un movimiento de las moléculas calientes del lado más caliente al lado más frío, ¿ya? Entonces hay un movimiento real de las moléculas. Lo mismo ocurre en el agua, tal como habíamos explicado, o en cualquier otro fluido. Si nosotros agarramos nuestras manos y lo colocamos encima de una hornilla, alguna vez, digamos, bueno, yo entro a la cocina y veo que la hornilla está prendida de la cocina y para calentarme las manos, colocamos las manos encima de la llama de la hornilla. Entonces sentimos calor. Ese calor se transmite por convección. ¿Por qué? Porque las moléculas calientes empiezan a subir, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando el movimiento se produce por una diferencia de densidades, se conoce con el nombre de convección natural. Y cuando nosotros obligamos a la sustancia a moverse, utilizando una bomba, utilizando un ventilador, entonces se dice que la convección es forzada. Forzada porque estamos forzando circular. Ahora, para el cálculo de la transferencia de calor por convección, nosotros vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que el calor es igual a H por A y tenemos entre paréntesis T menos TW. En esta ecuación Q es el flujo de calor que va a estar medido en watts, en BTU por hora, en caloría por segundo, etcétera, etcétera. En el sistema internacional estará en watts. H recibe el nombre de coeficiente de convección, cuyo valor se lo determina también de tablas o de figuras.
A es el área de transferencia de calor. T es la temperatura del interior del fluido, que recibe el nombre de temperatura del seno del fluido. Y TW es la temperatura de la pared del tubo, ¿ya? Ahora nosotros en el texto tenemos una tabla en la cual hay ecuaciones para calcular el coeficiente de convección cuando nosotros tenemos un dispositivo expuesto al aire natural o a la presión atmosférica. Entonces, si nosotros tenemos una lámina, digamos, imagínense ustedes una plancha metálica que está caliente en la parte de arriba. Entonces, esa plancha que está caliente en la parte de arriba va a transmitir calor hacia arriba. Si damos la vuelta a la plancha, el lado caliente de la plancha va a estar abajo y por lo tanto va a transmitir calor hacia abajo. En cambio, si la plancha está vertical, entonces va a transmitir el mismo calor al lado izquierdo o al lado derecho, ¿ya? Y finalmente tenemos un tubo que puede estar horizontal o vertical, un tubo caliente que va a transmitir calor por convección al aire externo que lo rodea. Entonces, aquí en el lado derecho de esta tablita tenemos cuando dice lámina horizontal mirando hacia arriba, significa que el lado caliente está en la parte de arriba. Entonces, el coeficiente H se calcula con esta ecuación, 0,595 por 10 a la menos 4 delta T a la 1/4 o a la 0,25, donde este delta T es la diferencia de temperaturas, ¿ya? Entre la temperatura de la pared y la temperatura del seno del aire, ¿ya? Lo mismo, cuando el lado caliente está abajo, se dice que la lámina está mirando hacia abajo. La ecuación es 0,314 por 10 a la menos 4 delta T a la 1/4. Si nosotros tenemos una plancha caliente en la superficie de la parte de arriba y colocamos nosotros la mano encima, el calor va a subir más rápido que cuando colocamos la mano debajo de una pared caliente. ¿Por qué? Porque las moléculas calientes suben y no bajan, ¿ya? Bueno, eso no lo puedo explicar de otra forma, jóvenes, porque no los tengo cerca, ¿no? Siempre hay una diferencia en la explicación de la pizarra y la explicación de la diapositiva, ¿ya? Bueno, entonces luego tenemos una ecuación cuando la lámina es vertical, que es igual a 0,425 por 10 a la menos 4 delta T. Donde aparece delta T siempre la diferencia de la pared, la diferencia de la temperatura de la pared y la temperatura del seno del fluido, ¿ya? Finalmente, cuando tenemos un tubo horizontal o vertical, la ecuación es igual a 1 por 10 a la menos 4 delta T sobre D, donde D es el diámetro del tubo. Hay un ejemplo en el texto, hay un ejemplo resuelto de convección, así que me gustaría que lo vuelvan a resolver. Y en el texto, perdón, en el práctico también hay un solo problema, creo, de convección creo que es a través de una ventana, etc. Muy bien. Finalmente, vamos a ver la transferencia de calor por radiación, ¿ya? No vamos a hacer ningún problema de transferencia de calor por radiación, ¿ya? Pero debemos saber el concepto de lo que significa la radiación o lo que significa esta transferencia de calor, ¿ya? Bueno, si nosotros ponemos nuestra mano sobre la superficie de un radiador, el calor llega por conducción a través de las paredes del radiador. Si nosotros levantamos nuestra mano por a unos 10 o 15 centímetros, el calor ya va a llegar por convección. Y si nosotros ponemos la mano a un lado del radiador, también nuestra mano se va a calentar, pero ahí la energía va a llegar por radiación, ¿ya? Bueno, ya hemos dicho que la radiación es energía que se transmite en el aire, ¿ya? La energía radiante se transmite en forma de ondas electromagnéticas desde la superficie de todos los cuerpos a través del aire.
la radiación se propaga a la velocidad de la luz. Ustedes saben que los rayos solares que llegan desde el Sol hasta la Tierra nos transmiten energía radiante. Un rayo transmite energía por radiación y esa radiación viaja desde el Sol hasta la superficie de la Tierra mediante ondas electromagnéticas, aproximadamente a la velocidad de la luz. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso damos prácticamente por terminado este. A ver, hay una ecuacióncita. A ver, esta figura quiero verlo. Ver, aquí hay una figura. Aquí hay una figura, fíjense, es un recipiente con agua que está encima de una hornalla. ¿Ya? En este caso, fíjense, es una hornalla eléctrica, que ustedes lo conocen. ¿Ya? Entonces, el calor de la hornalla, usted conoce una hornalla eléctrica, es una resistencia, ¿no ve? Que al calentarse se vuelve rojita, incandescente, tenemos en el laboratorio. Entonces, si nosotros colocamos una olla con agua encima de esta hornalla, el calor que se transmite es por radiación desde la hornalla hasta las paredes de la olla o del recipiente. Ahora, como aquí, digamos, el agua va a empezar a hervir, diremos así, va a empezar a calentarse, entonces hay una transmisión de calor por conducción dentro de la olla, es decir, en el interior del agua. ¿Por qué? Porque las moléculas calientes van a empezar a subir y las moléculas frías van a empezar a bajar. Las moléculas calientes al subir están transmitiendo calor, ¿ya? Y ese calor es por convección. Finalmente, si nosotros agarramos el mango, digamos, de esta olla o de este sartén o lo que sea, vamos a ver de que ese mango está caliente. Y por lo tanto, el calor que se ha transmitido por ese mango es por conducción, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos los tres ejemplos de transmisión de calor. Bueno, les decía, vamos a ver ahora una ecuación que nos permite calcular el calor por radiación, que recibe el nombre de ley de Stefan Boltzmann. Entonces, la energía por unidad de tiempo que se transmite desde una superficie a otro medio viene dada por la siguiente ecuación. Dígame, hijo. Sí, y a cambio de diapositiva, ingeniero, esa pregunta. Sí, ¿se ve la olla o no? Ah, la olla sí, pero la ecuación todavía. Ah, ya. ¿Ahora se ve la ecuación o tampoco? Nada, ingeniero. Sí, la olla. En Sí, una besita más vamos a compartir. Ni modo, hijo, a la antigua. ¿Ahora se ve la ecuación? ahora sí. Muy bien, ya estamos por terminar y ya nos falta una o dos diapositivas. Van a disculpar. Bueno. Entonces le decía, la energía por unidad de tiempo que se transmite de una superficie hacia otro medio por radiación viene dada por la siguiente ecuación que recibe el nombre de ley de Stefan Boltzmann. Entonces esa ecuación es E igual a A por E por Rho por T a la cuarta. En esta ecuación, E es la energía que se transmite por radiación por unidad de tiempo. La letra minúscula E recibe el nombre de poder emisor, cuyo valor varía entre 0 y 1. Cuando el cuerpo es negro o el cuerpo es bien oscuro, el valor es 1. Y cuando el cuerpo no es oscuro, es un cuerpo claro, su valor es 0. ¿Ya? Los valores del poder de emisor también se encuentran en tablas, dependiendo de la naturaleza del material. A es la superficie del cuerpo. Si nosotros tenemos una esfera caliente, A será el área de la esfera. ¿Ya? Ahora, T es la temperatura del cuerpo que siempre debe estar expresada en grados absolutos, en grados Kelvin. ¿Ya? Y Rho es la constante de Stefan Boltzmann, cuyo valor es igual a 5,7 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Repito, no vamos a resolver ningún problema con esta ecuación, pero es importante que ustedes lo conozcan porque algún día pueden pedirles, a ver, apliquen la ley de Boltzmann para calcular el calor por radiación y bueno, ya tienen que saber cuál es la ley de Boltzmann. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto damos
terminado este capítulo, en realidad lo vamos a ver de una manera mejor. Bueno, será cuando volvamos nuevamente a clases presenciales, será para el año, si Dios quiere, ¿ya? Entonces, con las disculpas del caso, jóvenes, de todas maneras, en la próxima clase, ya cuando empecemos a resolver los problemas, vamos a ver cómo se aplican cada una de las ecuaciones que hemos visto, ¿ya? Bueno, de todas maneras, si hay alguna pregunta nuevamente o alguna consulta, pueden activar su micrófono. Aquí voy a parar yo la grabación. Ojalá haya salido bien, o si no, voy a grabar nuevamente en la próxima clase.